Grafeno, síntesis, propiedades y aplicaciones biomédicas. Autor, Alba Rodríguez Villalón. Introducción y antecedentes. El grafeno se define como una fina lámina plana de átomos de carbono con hibridación sp2 en 2 dimensiones, formando una estructura similar a un panel de abeja. Fue aislado por primera vez en el año 2004 por los físicos Andrei K. Geim y Konstantin S. Novoselov al pegar un trozo de celo sobre la superficie de un grafito. Pero no fue hasta el año 2010 cuando el grafeno comenzó a generar interés en el resto de los científicos, al ganar sus descubridores el Premio Nobel de Física. Este interés fue debido a las características únicas del material, como la excelente conductividad eléctrica, su amplia superficie, dureza y una gran conductividad térmica. Además, al proceder de una sustancia natural como el grafito, tiene menor riesgo ambiental que los materiales inorgánicos. Debido a que tiene un tamaño de 50 nanómetros, es considerado un nanomaterial. La nanotecnología se basa en el control de la materia a escalas de 1 a 100 nanómetros y ha sufrido un gran avance en los últimos años. Uno de los avances a destacar se encuentra en el campo biomédico, con el uso de materiales con características especiales como los puntos cuánticos o los nanotubos de carbono utilizados para la obtención de imágenes y tratamiento de cáncer. El grafeno y sus derivados, el óxido de grafeno, están siendo estudiados para sus aplicaciones biomédicas como sensores, espectroscopía de masa, diferenciación celular y control de su crecimiento en el tratamiento del cáncer, entre otros. El objetivo de este trabajo es dar una visión general sobre el grafeno en diferentes aplicaciones biomédicas. Se revisarán los diferentes métodos de síntesis del grafeno que existen, así como sus ventajas e inconvenientes. Además, se enumeran las propiedades físico-químicas que hacen a este material tan interesante y con tanta repercusión hoy en día. Se analizará también la toxicidad del grafeno y sus derivados, así como las diferentes estrategias para evitarla, con el fin de poder utilizarlos en aplicaciones biomédicas. Por último, se expondrán algunas de las aplicaciones biomédicas más importantes del grafeno. Síntesis y fabricación del grafeno. La síntesis de grafeno es muy complicada debido a que el objetivo es separar una única lámina de carbono de un mineral, el grafito. Tras varios intentos, la primera manera de obtenerlo fue pegando celo sobre la superficie del grafito, de tal manera que se conseguían láminas de grafeno a partir del grafito pirolítico altamente orientado. Estas láminas eran estables en condiciones ambientales con una alta calidad. Este método se denominó exfoliación mecánica. Sin embargo, esta técnica tiene múltiples limitaciones, puesto que no se puede controlar el tamaño, el grosor ni la orientación de las láminas de carbono, lo que obstaculiza la producción a mayor escala.
Por ello, se han investigado nuevas técnicas de síntesis aplicables a gran escala. Una de ellas es la denominada solución de exfoliación, a partir del cual obtenemos óxido de grafeno. En esta técnica se parte de polvos de grafito. Estos son posteriormente oxidados utilizando el método de Homer, que consiste en primer lugar en oxidar este polvo con nitrato de sodio y ácido sulfúrico. A continuación se le añade permanganato de potasio y agua desionizada, y finalmente se agrega peróxido de hidrógeno para eliminar los residuos de permanganato de potasio, de manera que obtenemos el óxido de grafeno dispersable en agua. Una vez obtenido, se somete a un proceso mecánico, ultrasonido, sonicación, que permite la interacción de los grupos funcionales con oxígeno obtenidos en el proceso de oxidación con el agua. A continuación, se tiene que separar el óxido de grafeno obtenido de las trazas de grafito mediante un proceso de centrifugado. Este óxido de grafeno puede ser reducido o restaurado por procesos térmicos o químicos utilizando agentes reductores, obteniendo así un compuesto conocido como óxido de grafeno reducido, RgO. Sin embargo, los derivados de grafeno obtenidos durante esta síntesis presentan múltiples impurezas en su estructura debido a procesos de oxidación y reducción incompletos, dejando grupos funcionales con oxígeno en su estructura. El grafeno puede obtenerse también a partir de un proceso de sublimación de los átomos de silicio procedentes del siliciuro de carbono a elevadas temperaturas, 1300 grados Celsius, y condiciones de alto vacío en un proceso denominado crecimiento epitaxial, utilizando siliciuro de carbono como catalizador. Epitaxial growth using. De este modo se han conseguido láminas de grafeno con alta movilidad y un importante comportamiento de electrones gaseosos. Sin embargo, las estrictas condiciones de síntesis de este proceso limitan la producción a gran escala del mismo. El método de síntesis de mayor interés y mejores resultados ha conseguido es denominado deposición química de vapor. Este método se basa en la posibilidad del grafeno para crecer sobre níquel, paladio, rutenio, iridio y cobre 15. Esta metodología requiere un horno de tubo que sirva para elevadas temperaturas, una cámara de vacío de cuarzo, un sistema de control de vacío y presión para ajustar las condiciones de crecimiento, así como controladores de flujo másico para proporcionar una fuente de carbono y gases reactivos con el caudal necesario. La ventaja de utilizar níquel como catalizador es poder trabajar a una presión inferior a la utilizada con el método CVD. Incluso es posible trabajar a presión atmosférica. El grafeno crecido sobre níquel puede ser modelado por un proceso litográfico estándar después de un proceso de transferencia. De manera alternativa, se puede moldear
la lámina de níquel para conseguir que el grafeno crezca con la posición adecuada. Así, dependiendo de si utilizamos metano diluido o concentrado, podemos obtener una única capa de grafeno o multicapas, respectivamente. Cobre. Se parte de una lámina de cobre natural que contiene óxido. En primer lugar, se somete a un proceso de recocido por el cual se lleva a elevada temperatura en un ambiente de hidrógeno. Con este conseguimos eliminar el óxido que se encontraba de manera natural en la lámina de cobre. Además, permite la aparición de los primeros granos de cobre. A continuación, se adiciona metano a una velocidad de flujo pequeña durante 30 minutos, que actuará como fuente de carbono. Esto permite el crecimiento al azar del grafeno, sobre todo alrededor de los bordes de los granos anteriormente formados en la superficie de la lámina. Al mantenerse este ambiente metano-hidrógeno, se continúa el crecimiento del grafeno hasta cubrir toda la superficie de la lámina. El grafeno que crece sobre la lámina de cobre es robusto, es más robusto que el que crece sobre níquel. Una vez obtenida la lámina de grafeno, es necesario trasladarla a un material aislante como tereftalato de polietileno, cristal o óxido de silicio. Mecanismo de transferencia. En primer lugar, la lámina de grafeno es recubierta por una lámina polimérica como polimetilmetacrilato o polidimetilsiloxano, de tal manera que le va a aportar un apoyo para posterior transferencia. A continuación, la lámina de cobre es eliminada por un proceso de grabado utilizando una solución de cloruro férrico. Este proceso también puede realizarse utilizando ácido clorhídrico, ácido nítrico, nitrato de hierro, sulfato de amonio, cloruro de cobre. Después de que el cobre haya sido completamente disuelto, se traslada a la membrana de grafeno unida al PMMA a una sustancia aislante. La membrana polimérica es disuelta utilizando acetona o cloroformo, obteniendo así la lámina de grafeno sobre el material aislante. Esta transferencia se puede realizar con otra técnica en un proceso llamado roll to roll. Se une una cinta de liberación modificada a la película de grafeno que se encuentra en la lámina de cobre. Esta lámina de cobre desaparece como anteriormente por un proceso de grabado con agua desionizada. El grafeno unido a la cinta térmica se introduce en un rodillo y son sometidos a calor suave que desemboca en la separación de la cinta y la lámina de grafeno y la unión de este al material diana. Características generales y propiedades del grafeno. El grafeno tiene unas propiedades muy interesantes que lo convierten en un material muy versátil con infinidad de aplicaciones en numerosos ámbitos. Como se ha explicado anteriormente, puede ser sintetizado con ayuda de diversos elementos, de manera que dependiendo del elemento utilizado, el producto final puede tener diferentes propiedades. Propiedades eléctricas. Su estructura de red hexagonal
en 2 dimensiones permite una superposición de las bandas de valencia orbitales PZ y de conductancia, proporcionándole una dispersión lineal. Es decir, permite que sus electrones se comporten como partículas sin masa que pueden moverse libremente por toda la lámina. Esta cualidad además es independiente a la temperatura, lo que presenta una gran ventaja frente a otros dispositivos electrónicos. Otros materiales, al poseer impurezas en su estructura, dificultan y ralentizan el movimiento de los electrones. Sin embargo, el grafeno, al provenir únicamente de un compuesto puro, carece de dichas impurezas. Permeabilidad. Permite el paso de agua, sin embargo, impide el paso de elementos pequeños como el helio. Propiedades mecánicas y elasticidad. Un microscopio de fuerza atómica es un instrumento capaz de detectar fuerzas de cohesión. Este se aplicó de forma perpendicular a una lámina de grafeno, con el objetivo de medir su límite elástico. Con el grafeno apenas presenta defectos en su red. Puede estirarse de forma reversible hasta un 10% de su tamaño habitual, mientras que el resto de los sólidos soportan solo alrededor del 3%. El valor módulo de Young del grafeno es 0.5 TPa. Esto supone el doble que el acero o el silicio, aunque esto supone el doble que el acero, 0.21 TPa, o el silicio, 0.19 TPa, aunque menor que el diamante, 1.05 TPa. Esto quiere decir que tiene una gran resistencia a la rotura sin deformarse, propiedad muy útil en nanotecnología. Estas propiedades difieren tanto del grafito del cual procede, debido a que el grafito está constituido por láminas de grafeno unidas por fuerzas de Van der Waals, las cuales al aplicar una fuerza mecánica se rompen con mayor facilidad que las uniones covalentes que hay entre los átomos de carbono de una lámina de grafeno. Otras propiedades: ligereza, capacidad de soportar radiación ionizante, evita la corrosión de otros materiales y capacidad de reacción con otras sustancias. Toxicidad. Para poder utilizar el grafeno en aplicaciones biomédicas es imprescindible conocer su toxicidad. Estudios recientes han demostrado cierta citotoxicidad celular del grafeno, que pueden provocar una disminución de la adhesión celular, inducción de la apoptosis celular e introducción en ciertos compartimentos celulares. Sin embargo, al realizar estos estudios sobre óxido de grafeno, se afirma una ausencia de citotoxicidad celular. También ha sido evaluada la influencia en la citotoxicidad de diversos factores tales como la concentración o la forma, siendo estos relevantes, aunque el factor más relevante de todos es la funcionalización de la superficie, es decir, la
Introducción de grupos funcionales en la superficie del grafeno. Esta técnica puede ayudar a disminuir la fuerte interacción que hay entre el grafeno y las células y tejidos. Además, puede ayudar a reducir la generación de especies reactivas de oxígeno que desencadenan apoptosis celular por la activación de la caspasa 3. Al utilizar óxido de grafeno funcionalizado en estudios en vivo, se pudo comprobar cómo este se acumula en el sistema retículo endotelial, en hígado y vaso, de tal manera que era fácilmente eliminado del cuerpo del ratón sin provocarle citotoxicidad, mientras al administrar óxido de grafeno, este se acumulaba en pulmón, pudiendo producir edema y formación de granulomas en el mismo. Por lo tanto, es necesario funcionalizar las láminas de óxido de grafeno y grafeno para poder utilizar en aplicaciones biomédicas. Aplicaciones biomédicas del grafeno. Biosensores. El transistor de efecto de campo FET de grafeno, que ha sido utilizado para desarrollar biosensores capaces de detectar biomoléculas importantes como ácidos nucleicos, proteínas y factores de crecimiento, funcionalizando el grafeno con ácidos nucleicos, aptámeros e hidratos de carbono. Con estos transistores ha sido también posible la detección de bioseñales en células vivas, como moléculas de catecolamina en las células de PC12, células de feocromocitoma de la médula adrenal de ratas o glóbulos rojos infectados con malaria. El óxido de grafeno se ha utilizado como un biosensor de transferencia de energía de resonancia, basándose en la fuerte interacción con el DNA monocatenario, muy superior a la interacción con el bicatenario. Esta técnica consiste en ligar a la superficie de una lámina de óxido de grafeno DNA monocatenario marcado fluorescentemente. Este estará inactivado mientras esté unido al óxido de grafeno. Al llegar a la célula, el DNA hibrida con su DNA monocatenario complementario y se separa del óxido de grafeno, activándose la fluorescencia inactivada, que entonces podrá ser detectada. De esta manera ha sido posible la detección de varias moléculas de DNA monocatenario, microRNA, proteínas utilizando aptámeros, hormonas, ATP y toxinas fúngicas. También se ha permitido la detección de DNA bicatenario marcándose una de sus hebras. Después es desenrollado por la actuación de la helicasa. Así, la cadena monocatenaria del DNA desenrollado se une al óxido de grafeno y, como anteriormente, obtenemos la respuesta fluorescente. Aplicando esta técnica se han marcado péptidos, permitiendo medir la actividad de proteasas como tripsina, trombina y metaloproteinasa. Finalmente ha podido aplicarse en células vivas para la detección de ATP o monitorizar la actividad de la enzima caspasa. Espectroscopía de masa. El grafeno puede
sustituir a las matrices orgánicas de la espectroscopía de masa utilizadas hoy en día. Las propiedades de disipación de calor y transferencia electrónica hacen que el grafeno sea más eficaz que óxido de grafeno o óxido grafeno. Gracias a la conjugación de aptámeros a óxido de grafeno, este se utiliza como sonda con una afinidad específica, sustrato de la espectroscopía y de analitos Diana. Además, óxido de grafeno se puede utilizar como soporte para la síntesis de nanocompuestos con trióxido de hierro, magnetita, para el enriquecimiento de antibióticos. Control del crecimiento celular, crecimiento bacteriano. Se ha demostrado la inhibición del crecimiento bacteriano, tanto gram positivas como gram negativas, sobre placas de óxido de grafeno y óxido de grafeno, siendo más eficaz este efecto antibacteriano en óxido de grafeno que en óxido de grafeno, debido a su mayor capacidad de transferencia de carga. Se especuló que el efecto antibacteriano era debido a un estrés oxidativo. Sin embargo, otro estudio también observó un crecimiento bacteriano en láminas de grafeno en lugar de inhibición. Cultivo de células de mamíferos. Se ha visto una alta biocompatibilidad entre tejidos tisulares y nanomateriales procedentes de carbono, lo que supone que podrían ser utilizados para la reparación de las funciones tisulares. Diferenciación de células madre. Debido a la gran importancia de la diferenciación de células madre en las distintas líneas celulares, se ha investigado la opción de utilizar el grafeno en este fin. Así, un estudio reciente demuestra una mayor diferenciación neuronal de células madre mesenquimales humanas utilizando el grafeno como superficie. Esto es así porque sirve como una capa de adhesión celular con efecto de acoplamiento eléctrico para la estimulación eléctrica para la diferenciación. Además, al utilizar el grafeno como superficie también ha favorecido una mayor diferenciación de células osteogénicas. Sin embargo, la diferenciación adipogénica fue suprimida con el uso de grafeno, pero aumentada por el uso de óxido de grafeno. Esta diferencia se explica por las diferentes propiedades que adquiere cada uno al ser funcionalizado con diferentes estructuras. Portadores de genes. El transporte y liberación de genes a través de complejos de polietilenimina con plásmidos de DNA tiene una elevada citotoxicidad. Esto ha sido resuelto con la introducción de óxido de grafeno. La polietilenimina actúa como un modificador de superficie de óxido de grafeno al que se une por uniones covalentes, interacciones electrostáticas, de tal manera que se consigue una alta eficacia en el transporte de plásmidos de DNA sin citotoxicidad. Estos complejos han sido utilizados satisfactoriamente para la introducción de una secuencia de BCL-2, cuya diana es el ARN, y doxorubicina en células
HELA, consiguiéndose así buena eficacia terapéutica. De fármacos. Los fármacos con solubilidad dependiente de pH pueden administrarse utilizando óxido de grafeno como vehículo. Al llegar al pH adecuado se produce la liberación del fármaco de óxido de grafeno y la correspondiente solubilidad del fármaco. Por ejemplo, es utilizado para la administración conjunta del antibiótico doxorubicina con el citotóxico camtoxina, solubles a bajos niveles de pH, utilizando como portadores de óxido de grafeno conjugado con ácido fólico. Tratamiento del cáncer. La funcionalización del óxido de grafeno con 6 brazos de polietilenglicol ha supuesto una importante revolución en el tratamiento del cáncer. Se utiliza en terapia fototérmica gracias a su alta absorción del espectro del infrarrojo cercano, que provoca una inducción del estrés oxidativo, una despolarización mitocondrial y una activación de la caspasa que conduce a muerte celular. Esto ha sido demostrado en ratones con carcinoma. Para mejorar la eficacia terapéutica se ha recurrido a la combinación de la terapia química y la fototérmica, es decir, utilizar GO funcionalizado con 6 brazos de polietilenglicol como vehículo de derivados de porfirina, que tienen una intensa banda de absorción para la terapia fototérmica, y de fármacos anticancerosos utilizados como terapia química. Conclusiones. El grafeno es un material muy versátil. Una de sus características más importantes es la posibilidad de funcionalizarlo, es decir, introducir grupos reactivos en su estructura, de manera que lo podemos dirigir a la diana que nos interese. Además, nos permite reducir su citotoxicidad, permitiendo por lo tanto su uso en seres vivos. Esta funcionalización puede utilizarse también para la introducción de medicamentos. Por lo tanto, resulta evidente que el gran avance biomédico de este material es la posibilidad de dirigir tratamientos a células o tejidos concretos por los que tiene una elevada afinidad gracias a los grupos incorporados. Además, se disminuyen los efectos tóxicos de estos tratamientos gracias a su rápida eliminación. La posibilidad de utilizarlo en numerosos campos biomédicos ha sido posible gracias al diseño de un mecanismo de síntesis barato y sencillo que permite sintetizar numerosas láminas de grafeno y derivados a nivel industrial. Fin de este ensayo sobre las utilidades del grafeno.